Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al aula magistral del Palau de les Arts Reina Sofía, a la última sesión de Perspectives en la presente temporada. Un coloquio organizado en colaboración con Amics de la Ópera y de les Arts de la Comunidad Valenciana, asociación a la que me honro en pertenecer, y en el que analizaremos con nuestros invitados los aspectos fundamentales de la música y la dramaturgia de la ópera Hernani de Giuseppe Verdi. Si Nabucco había establecido a Verdi como el mejor compositor de la península italiana, Hernani lo convirtió en una celebridad internacional. Con Hernani nació el Verdi más notable y característico, el creador de intensos dramas existenciales, el impulsor y el modelador de la ópera a la que transformó, conduciendo a lo largo de medio siglo la herencia del melodrama italiano hasta el umbral de la modernidad. Verdi tenía un pie sobre el pasado y otro sobre el futuro. Bellini y Rossini se hallaban detrás, pero Don Carlo no se hallaba tan lejos. Hernani es una ópera romántica en el sentido literal de la palabra, que sigue muy de cerca la obra de Victor Hugo, Hernani o Léonard Castillán. Tras su estreno, se convirtió en la ópera de moda del momento, aunque a los ojos de nuestro siglo XXI resulta cuanto menos curiosa. Con su habitual agudeza, Mariano José de Larra escribió: «Presentarnos el juramento respetado y cumplido hasta la muerte es cosa que hace morir de risa al espectador más serio». William Beaver explicó en un artículo sobre la obra publicado en la revista inglesa Ópera: «El teatro hablado romántico está hoy en día totalmente anticuado. No hay público moderno que resista una representación de Hernani. Pero en 1844 los problemas del honor personal, de la tiranía real o de la rebelión armada eran totalmente actuales. Jóvenes italianos morían por los ideales que se reflejan en los sentimientos de Hernani. Y en los siguientes años morirían aún muchos más, incluidos algunos que pertenecían, sin duda, al público de la Fenice». Hernani se ha descrito como una voz femenina, joven y apasionada, asediada por tres voces masculinas. Ninguna, ni siquiera el tenor, logra la unión total, y el conflicto se resuelve con un instrumento de viento, el cuerno, que destaca la preeminencia en la obra no de los personajes, sino de las voces individuales desplegadas en una lucha emocional. Con Hernani, el Palau de les Arts Reina Sofía completa la programación de los títulos españoles de Verdi: Hernani, Il Trovatore, La Forza del Destino y Don Carlo. Para hablarnos de Hernani, de su música, de su dramaturgia y de sus personajes, me acompañan en el estrado el maestro Michele Spotti, director musical, el maestro Francesc Perales, director del cor de la Generalitat Valenciana, y el intérprete don Alessandro Girardi. El maestro Spotti es a sus 30 años uno de los mayores talentos de la nueva generación de directores de orquesta. Cuentan sus padres que tan solo con 3 años de edad el maestro empezaba a dar muestras de su talento musical. Su abuela, que era pianista, le llevó a la Scala de Milán a ver la Traviata cuando cumplió 5 años. Después de graduarse, primero en violín y luego en dirección de orquesta en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, Michele Spotti continuó sus estudios en la Haute École de Ginebra y en el Mehuin Festival Academy de Stade. A los 20 años debutó en el Teatro Mancinelli de Orvieto dirigiendo Las bodas de Fígaro, y en 2016 fue asistente de Alberto Ceda en la producción de Hermione de Rossini en la Ópera de Lyon. Desde entonces ha desarrollado una meteórica carrera que le ha llevado a ser nombrado director musical de la Ópera y Orquesta Filarmónica de Marsella. Con Hernani, el maestro debuta en el Palau de les Arts. Maestro Spotti, ¿qué impresión le ha causado a usted la ciudad de Valencia, el Palau de les Arts y sus cuerpos estables, el coro y la orquesta? Buonasera a tutti. Lo siento por mi español, que no es muy bueno, ma creo que la calidad de la sinfonía, dell'orchestra della Comunidad Valenciana, del coro, la calidad musical del entero Palau de les Arts es de verdad muy, muy, muy alta. Ho encontrato un ambiente muy caloroso, muy preparado y muy disponible
ad accogliere la qualità verdiana che sicuramente ne contraddistingue. È un teatro dove la qualità dell'orchestra ti permette di arrivare fino all'estremo, e anche la qualità dei solisti, devo dire che è stata una delle cose che più mi ha colpito in assoluto. E avere la fortuna di poter debuttare Hernani con questi solisti è sicuramente un grande motivo di orgoglio e, devo dire, una grande qualità. Voy a traducir la parte que ha dicho en italiano, pero la parte general en castellano, si he entendido. Que se ha quedado sobre todo sorprendido por la calidad de la orquesta y la calidad de los solistas, posiblemente sorprendido del coro, sobre todo del coro, y sobre todo porque ha podido con la orquesta llevar al límite extremo de la calidad de Verdi en la realización de esta ópera. Maestro, usted siempre soñó con ser director de orquesta, algo que está haciendo con determinación, con constancia y sobre todo con pasión. Usted es un ejemplo para la gente joven y el domingo tuvo la oportunidad de dirigir el ensayo general de Hernani con el teatro lleno de gente joven. ¿Qué le pareció la experiencia? Una experiencia maravillosa. Yo creo que la gente joven es la fuerza futura del teatro, ma nel teatro penso che, scusami, che vado in italiano, switch in italiano ogni tanto. Nel teatro la presenza di pubblico giovane è assolutamente importante, come anche nella musica, ma la coesistenza delle varie generazioni è assolutamente importante, perché anche per quanto riguarda il pubblico, un pubblico più abituato all'opera può educare, ha una funzione educativa rispetto al pubblico più giovane per insegnare come assaporare l'opera, come gustarla l'opera, creando un gusto, appunto, una capacità di giudizio, quindi un pubblico più cosciente. Ha sido una experiencia muy positiva, la experiencia de tener jóvenes presentes en la primera presentación de la ópera, en el preestreno, pero es importante en la ópera tener personas de todas las edades, de varias edades, de los jóvenes, de las personas más mayores, porque las personas más mayores que tienen más experiencia en escuchar la ópera, en estar presentes en el espectáculo de la ópera, añaden y pueden ser de alguna manera educativos, o sea, enseñar a los más jóvenes cómo poder apreciar y notar todo lo que es el gusto de apreciar una ópera, con lo cual es importante que todas las edades puedan estar presentes en el público, porque también el público es muy importante en una ópera. El maestro Francesc Perales nació en Játiva e inició sus estudios musicales en la Escuela de la Banda Primitiva de su ciudad natal y más tarde en el Conservatorio Superior de Valencia, donde obtuvo el título de profesor superior de clarinete. Posteriormente estudió composición y orquesta y dirección de coro y orquesta, obteniendo el título superior con premio de honor en ambas especialidades. Desde 1988 es el director del Cor de la Generalitat Valenciana. En 2017 fue nombrado académico numerario de la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Para mí es un inmenso honor compartir esta charla con el maestro Perales. Sus 35 años al frente del Cor lo dicen todo. Forma ya parte de la historia de la música valenciana y, por supuesto, de la historia del Palau de les Arts, en el que ha trabajado desde sus inicios. Maestro, ¿qué ha supuesto para usted ser tantos años director del coro? Esto es un regalo de Dios, ¿no? Porque no podía imaginar cuando firmé el primer contrato, que era un contrato por un año, yo pensaba que estaría un año o dos, como mucho. Incluso tampoco pensaba que el coro llegara a donde ha llegado, ¿no? Es decir, a ser dirigido y a cantar con los mejores cantantes, mejores directores de escena, directores de orquesta. Porque empezamos como un coro semiprofesional, ensayaba en el conservatorio de 8 a 10 de la noche, con mucho entusiasmo, y poco a poco las exigencias fueron aumentando, y bueno, hasta que llegamos aquí, y aquí ya pues el coro pues no sé, ya ha encontrado su punto, ¿no? su destino, ¿no? Como coro de ópera,
también como coro para hacer sinfónico y también para hacer producciones propias. De hecho, os invito a un concierto que tenemos en las Serenates, en el claustro de la universidad, el día 1 de julio, con el quinteto Spanish Brass, que haremos 2 estrenos de compositores valencianos, con una plantilla de coro y quinteto de viento. Un programa difícil, pero muy, muy interesante. Sí, lo que como usted dice, el coro, según los datos, ha hecho más de 100 óperas, 150 óperas sinfónicas, casi 1000 obras a capella. Sí, es posible. Entonces, sí. ¿cómo se consigue el prestigio que tiene el coro en la actualidad? Yo no me lo explico todavía, porque nos hemos metido en unos fregados. Yo me acuerdo cuando se inauguró el Teatro Real en Madrid, no tenían coro allí. Y García Navarro, que para descanse, vino aquí a dirigirnos un requiem de Verdi, que eso sería en el 97, y cuando acaba el requiem dice, bueno, te espero con el coro el mes que viene en Madrid. Ah, sí, para hacer eran ya los conciertos de apertura del Teatro Real. Y nos enfrascamos en hacer un Turandot y un baile de máscaras en apenas 2 meses en el Teatro Real, cuando el coro estaba aquí en Valencia, vamos y veníamos y bueno, nos hemos metido en unos fregados impresionantes. Hicimos también un martillo de San Sebastián con Pret en Roma, que también tenía que cantarlo un coro italiano, que al final no lo pudo hacer. Fuimos nosotros ensayando 2 semanas, mañana, tarde y noche en Barcelona, metidos allí. Y bueno, pues mira, son cosas que se han hecho, que a veces miras la pista hacia atrás y dices, bueno, ¿cómo ha sido posible esto? Bueno, pues lo hemos hecho, ¿no? Y encantados de hacerlo, claro. Realmente podríamos hacer una sesión de perspectivas para que el maestro Perales nos contara todas sus vivencias al frente del coro y las múltiples anécdotas que seguro recuerda. Pero el tema que nos convoca hoy, como he dicho, es la ópera Hernani de Verdi. El maestro Spotti ha declarado que siente admiración por Rossini, que Mozart es uno de sus compositores favoritos, que en el repertorio sinfónico adora a Stravinsky, Beethoven y Haydn, pero de Verdi usted ha dicho que es una de las principales razones por las que se convirtió en director de orquesta, de ópera. ¿Puede usted describirnos... Sì, certo. ¿Puede usted describirnos la figura de Verdi? Sì, devo dire, ho avuto la fortuna di nascere a Milano, ma frequentare molto Parma, Busseto, le terre verdiane, quindi dove Verdi non è visto solamente come un normale compositore, ma quasi, quasi come gli italiani esagerano sempre in tutte le cose, sono peggio degli spagnoli a esagerare le cose, ma gli italiani hanno questa cosa di esagerare tutto e quindi a Parma Verdi è considerato come quasi un semidio, qualcosa del genere. E, ogni cosa che tocca Verdi era qualcosa di sacro. Y desde esta experiencia creo que la cosa mi ha colpito molto e quindi anche questo amore per Verdi è nato anche dalla circostanza in cui ho vissuto, dove tutto quello che Verdi faceva era assolutamente di un'importanza mostruosa. Sí, efectivamente Verdi ha sido el motivo principal, lo que más me ha impulsado en la ópera, pero porque aunque haya nacido en Milán, he vivido la que son llamadas las tierras de Verdi en Bussano y en Parma. Y como sabemos, los italianos son exagerados, también los españoles, pero los italianos más exagerados, y con lo cual Verdi en estas tierras es considerado como si fuera un semidios. Todo lo que él tocaba se volvía sacro, con lo cual ha sido vivir en este ambiente donde Verdi era adorado, que me ha llevado luego a vivir Verdi con grandísima admiración y lo que me ha empujado de alguna forma, de alguna manera, a seguire esta carrera. Poi mio padre che mi portava alla scuola a maternelle e che mi metteva a trovatore alla radio. Ancora tenevamo, non c'erano ancora i CD, c'erano le cassette. Sì, le sì. cassette. E io, quindi, perché mio padre è un amante dell'opera.
mañana es aquí también, estoy muy feliz. Arrivavo in macchina, cassetta Trovatore, 20 minuti di Trovatore e poi all'asilo. E quindi questo era, ma era muy normal, non è special esto, è muy normal. E quindi también in Hernani, esto es un po', come si dice, divertente. ¿Divertido? Es divertido, porque Hernani, la primera vez que he escuchado Hernani, no tengo un buen recuerdo, porque yo quiero dormir la mañana. A las 7, en Italia como en España tenemos muchas bandas. Sí. La primera vez que he escuchado el cuero de Hernani en el tercer acto es la mañana a las 7 con la procesión de la banda que pasaba sotto mi casa. La sera antes avevo dormito poco, però alla mattina iniziava la banda a suonare. Sono dei ricordi, diciamo, primordiali, però mi legano molto anche a Hernani. Sí, la cultura de Verdi era tan difundida, tan normal, que mi padre, que adoraba la ópera, me ponía el cassette en el coche. En ese tiempo todavía no existían los CDs, con lo cual existían los cassettes de cinta, y me ponía el Trovatore por la mañana en los 20 minutos de coche que era necesario para llegar a la guardería. Con lo cual empezaba la mañana con 20 minutos de Trovatore de Verdi y luego me iba a la guardería. Esto era así todos los días. Y como ha contado en castellano, esta anécdota que en cambio su relación con Hernani no empezó bien, porque la primera vez que escuchó el tiri-titi-ta-ta del cuerno, perdón por la música, si me repito igual, del coro, que era una banda que a las 7 de la mañana pasaba abajo de su casa y le despertó en una mañana después de una noche que se había acostado tarde, con lo cual no tiene un recuerdo así fantástico de su primera experiencia, pero esos son como primeros recuerdos que se le han quedado en la memoria y influyen seguramente en su relación con la música. Maestro, casualmente usted dirige aquí por primera vez en su carrera Hernani. Sí. Aunque ya usted ya ha dirigido otras óperas de Verdi, como Don Carlo, La Traviata, Nabucco, Rigoletto y Simón Boccanegra, no sé si me dejo alguna. Próximo año. Próximo año. A Nápoles. Entonces, me gustaría saber cómo y cuándo surgió la oportunidad de dirigir Hernani aquí y qué significa Hernani en su carrera después de haber dirigido otras óperas de Verdi. Es una oportunidad rara, más grande, muy grande, porque la cosa más difícil por dirigir Hernani es encontrar de solistas de voz adatti a esto. Adecuados. Petit, poquito a poquito. Los cuatro solistas son, e también i comprimari sono eccezionali. E questa è la prima cosa. Entiendes un poco cuando hablo italiano. Sí. Hablo muy lento, así. Io traduzco, non te preoccupare. Sì. Parlo italo-spagnolo. La cosa es por también l'unicità di Hernani sta nell'essere un punto di raccordo di quella che era la musica di Bellini, di Donizetti, quindi con uno stile estremamente belcantistico, però già è presente la forza, il vigore, l'umanità di quella che sarà l'opera verdiana nei prossimi anni. E quindi è questa, secondo me, la magia di Hernani. È un'opera unica. Quando ascolto Hernani, ascolto Verdi nella sua totalità.
La característica única de Hernani es que es justo digamos, el punto de cohesión que junta lo que es la música de Bellini, lo que es el bel canto, a lo que es la fuerza, el vigor y la humanidad del Verdi más maduro. Con lo cual lo que tiene especial Hernani es que es ese punto de ruptura, de unicidad, que pero es ya un Verdi en su totalidad. Hernani fue el primer libreto que Piave escribió para Verdi, al que seguirían I Due Foscari, Macbeth, Il Corsaro, Stifelio, Rigoletto, La Traviata, Simón Boccanegra, Haroldo y La Forza del Destino. Para Piave era una gran oportunidad trabajar con Verdi, y para Verdi, Piave era un libretista a quien le podía imponer su voluntad desde el comienzo del libreto. Verdi tenía fama de ser un compositor que controlaba minuciosamente la labor del libretista, a quien obligaba a seguir sus indicaciones hasta los más mínimos detalles. La acción de Hernani se sitúa en Aragón al inicio del reinado de Carlos I. La producción que vamos a ver aquí en Valencia es una coproducción con el Teatro La Fenice de Venecia y es obra de Andrea Bernard. Le voy a preguntar al maestro si nos puede explicar brevemente cómo es la producción del maestro Bernard, si sigue fielmente el libreto de Piave o está quizá ambientada en otra época, si puede dar alguna pincelada general, puesto que el productor no ha podido venir a este coloquio. Creo que es un poco una mezcla, ¿no? Hay un poco como dos estilos. No se puede decir que sea una cosa clásica, porque, como ha dicho don José al principio, pues hoy en día un drama de Víctor Hugo romántico con los personajes de la época, pues no choca ya choca con el público, como has dicho, con Lara, ya, casi un contemporáneo, ¿no? Y tampoco se puede decir que sea moderno tampoco, sino que está en medio camino. Y bueno, yo creo que el maestro Spotti y yo también... Sí, por ejemplo, ¿coincide su visión musical de Hernani con la visión del señor Bernard o habría alguna divergencia? Sí, creo que la visión de Andrea es muy, ¿cómo se puede decir? Neutral. Es muy... si può adattare a tutte le situazioni. La scena è molto... Quello che mi piace molto di questa regia è che è una regia linda, molto, molto pulita, e questo è molto importante perché lascia estremamente spazio a quello che è veramente a quello che è molto importante, che sono le voci, che è il canto. Ed è una regia che mette a disposizione dell'ascoltatore la bellezza vocale. Exacto. Yo voy también a incidir en esto porque... ¿Pero puedo traducir? Sí. Ah, sí, claro. Sí, que ya el maestro Perales entiende italiano. Sí, sí. Y nada, simplemente que es un tipo de dirección que es neutral, en el sentido que es una dirección que es muy limpia, y esto permite de poner más en evidencia lo que es importante, o lo más importante dentro de la ópera, que son las voces, o sea, lo que es la vocalidad de la ópera. Sí. Yo quería decir también lo mismo que dice el maestro, y es que tenemos la suerte en esta producción de que tanto los solistas como el coro están muy hacia adelante, muy cerca, muy próximos. Y creo que es muy importante porque si hacemos una valoración entre la dramaturgia y la música, de luego la música de Verdi está muy, muy por encima. Y muchas veces, sabéis que en este teatro el problema que tenemos es la corbata y que muchas veces las producciones se coloca muy atrás a los cantantes. Y en este sentido es muy respetuoso. Es decir, no hace falta que las voces fuercen, ni los solistas ni el coro, y además está todo bastante en primer plano. Yo creo que esto es muy importante. Sí, precisamente le iba a preguntar, maestro, esto, ¿en qué sentido condicionan los productores, por ejemplo, el trabajo del coro? Pues absolutamente. Es decir, hay mucha ¿Y si hay algún límite que habría que poner a las producciones para no perjudicar la voz y la música? Porque la ópera es voz y música. Sí, hay mucha gente que a mí me ha preguntado, oye, el coro en esta ópera no ha sonado tan bien como la anterior y tal. Y yo le digo, el coro es el mismo. Ahora, no es igual que el coro esté a 10 metros de un maestro que esté a 20 metros. A 20 metros no hay director que gobierne el coro, es imposible. Hay una distancia física que es imposible de colocar. O, por ejemplo, los mismos, la confección del escenario. Yo recuerdo, no voy a decir la producción ni el director de escena, era en la época de Massel, pero había una ópera que empezaba con un coro interno
y todo la caja escénica estaba toda forrada de madera. No habían pensado que había un coro interno. Entonces no se oía. Claro, cuando el maestro Marcel da la entrada, yo me pongo a dirigir desde dentro y hace así, y entonces claro, yo le llamé y cuando entró, pues la mano en la cabeza. Entonces a él se le ocurrió como solución, porque había tenido ese problema en Viena, colocar el coro en el fondo de la chácena en sentido contrario hacia el teatro, de espaldas al foso, con un muro de madera para que nuestras voces salieran por arriba, y así funcionó. Fijaos hasta qué punto condiciona. O, por ejemplo, que no se tenga en cuenta en una ópera que el coro es muy, o solista es muy difícil, y te pongan un casco de romano, de lo que sea, que te tape los oídos. Sí, por ejemplo, eso la gente no lo sabe, pero eso es así. Es por eso que los ensayos son muy útiles por el trabajo de team, o sea, de equipo es muy, muy importante. Yo siempre he pensado que la gran dificultad para un director de orquesta, con independencia de la lectura que usted tenga de la partitura y demás, es concertar el conjunto de la obra. La producción, los cantantes, el coro, la propia orquesta. Entonces, ¿cuál es la mayor dificultad que tiene un director, sobre todo tan joven como usted, para imponer su criterio desde el podio? ¿No llega un cantante y dice, yo sé más que usted porque yo he cantado esto 20 veces y usted debuta? Sí. Domanda difficile. No es verdad. No, tengo mucho respeto por la experiencia, lo mismo por el público, lo mismo por el solista, por la voz, con el maestro Paco, con todas las personas que tengo mucha experiencia más que conmigo. La primera cosa es la preparación. La preparación es muy importante porque la preparación me da la posibilidad de ser pronto. ¿Estar listo? Estar listo la primera cosa, tengo una idea muy, muy clara di quello che voglio. Avere un'idea chiara della propria interpretazione è una solida base di partenza. Da quell'idea chiara si cerca di prendere tutto quello che le persone che hanno più esperienza di te possono darti, ma senza essere completamente vittime di quello che... ma anzi utilizzare l'esperienza di chi lavora con te come mezzo per arrivare a un risultato completo. Entonces, traduciendo la parte del italiano, la preparación es fundamental, o sea, tener la ópera muy preparada, o sea, tener el conocimiento es fundamental y sobre todo es importante tener una idea muy clara desde el principio de lo que se quiere realizar. Y a partir de esta idea clara, acoger lo que son las sugerencias, las ideas, las propuestas de personas que tienen más experiencia para añadirla, juntarla a lo que es la base, pero sin ser víctima de su opinión y su punto de vista, sino cogerla en positivo para dar una mejora de lo que es la idea que se tenía al principio. Hernani está escrito en una estructura absolutamente convencional. Introducción, recitativo, aria, tempo di mezzo, cabaletta, con estructuras cerradas. Sin embargo, Hernani es un claro progreso en la estructura dramática y musical de Verdi. ¿Dónde radica el progreso de Hernani sobre las óperas precedentes a Verdi, incluso sobre las óperas primeras de Verdi? Sì, credo che a livello di sviluppo dei personaggi Hernani non sia molto innovativa, da questo se mi posso permettere, perché ogni personaggio nell'Hernani rimane rimane abbastanza statico nella sua
idea dall'inizio alla fine. Magari comincia a tradurre questo. Sí, creo que a nivel de personaje, lo que son los personajes en Hernani no hay un gran desarrollo, una gran evolución, un gran cambio, porque lo que son los personajes se quedan bastante estáticos desde el principio al final, no evolucionan, no se transforman. Ma quello che cambia molto è lo sviluppo armonico e musicale nella realizzazione dell'opera. E un'altra cosa assolutamente fondamentale, ci sono dei momenti che fanno capire e comprendere il genio di Verdi. Il mio momento preferito è nell'atto secondo, nel momento in cui questa forma di aria, tempo di mezzo, cabaletta viene interrotta perché c'è un momento in cui... Aspetta, scusa, sennò... Mientras sea totalmente diferente los del desarrollo desde el punto de vista armónico y de la musicalidad, porque hay unos momentos en que sale todo lo que es la genialidad de Verdi. En particular, hay un momento del segundo acto donde se nota este genio de Verdi, donde lo que es el esquema de que hemos hablado antes, de introducción, desarrollo, tempo di mezzo y caballetta, se interrumpe para un cambio repentino. Che è un momento estremamente bellissimo anche a livello musicale, dove Don Carlos cerca di convincere Elvira a seguirlo e gli dice: vieni meco sol di rose, infiorarti vuole la vita. E tutto il mondo aspetta una cabaletta lì, perché la preparazione del coro è muy archetica, arriviamo lì e poi tutta l'atmosfera ti fa capire, basta una cosa per creare un effetto di genialità che prima non era mai stato fatto. Y es en la parte donde Don Carlo está intentando convencer a Elvira, perdón. Elvira, donde le dice: vieni con me. Vieni meco, sì. Vieni me con un fior con sol di rose. Pero en este momento donde todo el mundo espera después que haya una caballetta, en cambio hay un adagio, un adagio ligero. Con lo cual esto es lo que sorprende y que deja el público con una expectativa. Como ya he dicho, Hernani es una ópera romántica basada en una obra de Víctor Hugo. Bernard Shaw decía que el principal mérito de Víctor Hugo era aportarle libretos a Verdi. Y por su parte, Víctor Hugo decía que la versión de Piave era una torpe falsificación de su obra. Entonces, lo que aleja considerablemente Hernani de la tradición clásica es el cuadro que presenta la elección de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, le voy a preguntar al maestro Perales por ir alternando. Maestro, ¿cree usted que el tercer acto de Hernani es un anticipo del Don Carlo posterior? Es posible que el final me recuerda un poco a Don Carlo. Sí. Y hay otro pasaje que no puedo decir ahora dónde está, que la orquestación también, que es una orquestación muy sutil, también recuerda también a Don Carlo en algún momento. Sí. Hay una cosa que es muy interesante en Verdi, y yo creo que solamente, pasa también en Beethoven, es que cada obra es como un peldaño en la carrera. No es un compositor que tiene como un esquema que siempre es igual, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor, no sé, con Mozart, también es verdad que vivió la mitad de tiempo, ¿no? Pero con Verdi, cada ópera se ven nuevos elementos en la orquestación, conforme va ampliando la orquesta también, claro, hay que tener en cuenta que vive muchos años. Si se escucha El Otelo y se escucha Hernani, ahí hay 50 años de vida y de experiencias, ¿no? Yo tengo que decir, y termino, que para mí Hernani ha sido una sorpresa absoluta, porque sí que es 2 óperas después de Nabucco, si no recuerdo mal, pero sí que es verdad que hay una progresión. Y aunque hay números cerrados, ya se ve la idea de que haya como un arco de toda la obra.
Esto sí que es verdad. Sí, sí. Y, maestro, ¿cree que Carlos V entonces podríamos pensar que guarda cierto paralelismo con el Felipe II Don Carlos o no? Concretamente, Sí, ¿cómo se llama? O de Verdani May y, Sí. y Sì, ella la Yamai chiama Mamo. Momo. Sí, del puede Sí, un ser, po', sí, puede ser. ¿Hay ahí algún Sí, paralelismo, sí. algún anticipo de...? Sí. Sí. Beh, más que eso, yo creo que la comparación entre Silva e Inquisitore El Gran Sí, Inquisidor. puede muy, ser, sí, muy, sí, sí. muy similar. Lo que pasa es que Don Carlo, que me aprovecho para decir que es mi obra favorita de Verdi, es una obra con unos perfiles psicológicos tan claros. Y además es la ópera de la soledad, es decir, cada uno está solo. Es decir, y aquí todos pretenden a Elvira y hay unas conexiones que en Don Carlos los personajes, cada uno está en su mundo totalmente. Pero sí que es verdad que se ven. Igual que también detecto algo de Traviata que viene de Traviata, algo de Luisa Miller, es decir, ya se vislumbra lo que va a venir después en las óperas posteriores. Trovatore también. Sí, absolutamente. O sea que, y de hecho hay un comentario de Donizetti. Donizetti va a Viena a trabajar y entonces ha escuchado a Hernani, porque como ha dicho don José, Hernani es una ópera que rápidamente se hace por todo el mundo. He visto en la prensa, o he escuchado a alguien decir que la primera vez que se hace Hernani, bueno, la primera vez que se hace en Valencia, en el Palau de les Arts, pero Hernani se hizo en Valencia a los 4 o 5 años de estrenarse en Venecia. Esto lo dice el autor del libro Verdi en España. Y yo creo que, yo creo que lo dice bien. Y, no sé, me he ido. Bueno, este es un libro muy interesante para el que quiera leerlo. Sí, Es la editorial Acal. Exactamente, sí. Un libro muy interesante. Sí. Bueno, Hernani es un intenso drama con personajes profundamente enfrentados. El futuro emperador Carlos V está enamorado de una noble joven, que es doña Elvira, que a su vez está prometida de su tío, don Ruiz Gómez de Silva, mientras que ella realmente lo que está enamorada y aparte es correspondida es por Hernani, que es un bandido, que aunque en realidad es un grande de España, que está proscrito. El nudo de la acción viene dado por el amor, desde mi punto de vista, de Elvira y Hernani, por la rivalidad política entre don Carlos y Hernani, y finalmente, claro, el juramento que liga a Hernani con Silva. ¿Cómo refleja Verdi, la música de Verdi, todas estas pasiones, maestro? Es muy interesante. Credo che già nella ottica di un giovane Verdi questo insieme di sentimenti sia molto significativo. E soprattutto uno, a parte l'amore che in Verdi è sempre molto travagliato, è la stessa cosa anche per la questione dell'ambizione al potere, anche questo è molto travagliato. Verdi è una persona che notoriamente è stata molto ambiziosa e soffriva molto la perdita di potere o l'acquisizione di potere. La cosa fondamentale è la questione dell'onore, che è, diciamo, il concetto principale dell'opera. Sí. Scusa, per favore, mi spiace, scusa. Creo que lo que es evidente en el joven Verdi son estos sentimientos, el sentimiento seguramente del amor, pero también en la ambición, pero no solo en los personajes, sino en la misma vida de Verdi. Nosotros sabemos que Verdi era muy ambicioso y él sufría mucho lo que era el alcanzar poder o perder poder. Pero el otro tema importantísimo en Hernani es el tema del honor, que es un tema fundamental al interior de esta ópera. Credo che l'onore visto da Verdi è sempre, l'onore in Verdi è sempre qualcosa con un chiaroscuro. È sempre, se ci si pensa, è sempre rappresentato da personaggi oscuri, nel bene o nel male. Per esempio, l'onor in Rigoletto è sparafucile,
il personaggio más negativo dell'opera. In Hernani l'onore es Silva, el personaje más negativo de la obra. También en Don Carlos tenemos el inquisidor, que es no honor, ma è una especie de honor religioso, ma también un honor. También ultima opera de Verdi, nel Falstaff, la primera aria de Falstaff, que es un personaje entre los dos, negativo y positivo, es l'onore ladri. Lui esta obsesión por l'onore è qualche cosa che in Verdi fino dalla giovane età è sempre stata molto, molto presente. Sí, el tema del honor en Verdi siempre tiene una parte de claro y oscuro, y lo que vemos, por ejemplo, en óperas diferentes, como puede ser Don Carlo, en Hernani, y vemos, por ejemplo, en Rigoletto. Por ejemplo, en Rigoletto el honor es representado por Sparafucile, que es un personaje negativo. En Hernani el de Silva, sí. Y en Don Carlo el Inquisitore, que es un personaje que representa la religión, pero es un personaje muy negativo, pero representa el honor. Y para acabar, en el Falstaff, en cambio, tenemos la primera aria en este personaje que está entre lo positivo y lo negativo, pero empieza con el tema del honor. Con lo cual, es un tema del honor, es un tema que acompaña a Verdi durante toda su vida operística. En Hernani, por matizar estos sentimientos, ¿podríamos decir que las cabaletas y que el canto di forza representan el heroísmo y que el canto spianato del cantabile sería el amor entre Elvira y Hernani, o no sería correcto? Esta es una novedad en Verdi, en Hernani. Por ejemplo, es muy bueno de hablar de eso, porque en Hernani no tenemos cabaleta de forza. Mai, nunca. Porque la cabaletta di forza que tenemos, por ejemplo, en Nabucco o en Bellini, en Donizetti, los dos caballetas de Hernani y de Elvira son escriti con piano, dolce, gracioso, también el texto nella cabaletta de Hernani. Hernani dice, parla, o tu che l'alma vien la mia vita infiora, portame flor da mi vida, es muy delicata, muy suave. También non ricordo de cabaletta de forza. Le cabalette di forza nell'Hernani sono sostituite dal coro. Il coro ha Sí. ¿Vero? Sí. Entonces, fundamentalmente, puedo traducirlo. Sí, scusa. Sí, o sea, lo que tenemos de novedad aquí en Hernani es justamente que no hay caballetas de fuerza, o sea, de alguna manera son diferentes y son más ligeras. En Elvira, cuando llega el momento de la cabaletta, la tonalidad está acompañada por un piano gracioso sí. Y suave, y lo mismo pasa cuando le toca a Hernani. Esto al final, las palabras que utiliza, el tipo de lenguaje es un lenguaje romántico, suave, muy redondo. Con lo cual, lo que pasa normalmente en esta ópera, que lo que serena la cabaletta de forza, se sustituyen por la entrada del coro. La soprano Sophie Love, que tenía que cantar el rol de Elvira en el estreno de Hernani, en La Fenice de Venecia, pues tenía fama de ser una persona difícil. Verdi había compuesto un trío para el final de la ópera, ella quería que le pusieran una cabaleta después del trío, incluso pidió a Piave que le escribiera los versos. Verdi se enfadó muchísimo y dijo que ni hablar, y le dijo a Piave, no, el final tiene que ser un terceto, y aparte el terceto tiene que ser lo mejor de la ópera. ¿Realmente el terceto es lo mejor de la ópera, maestro? Sí, posiblemente sí. Para mí sí. Sí, para mí también. Es muy difícil, toda bella, tutta bellissima. Todo bien en Hernani.
ma il terzo atto... una cosa che mi sorprende molto è che la scrittura del terzetto finale è molto semplice. Cioè, in orchestra non c'è altro che un accompagnamento, è come se fosse molto simbolico, perché quando lo dirigo sento, è come un accompagnamento inesorabile, semplice, verso quello che sarà poi la morte di Hernani. Sí, lo que me sorprende sobre todo en esta ópera es la parte de lo que es el acompañamiento, la parte musical, que es una parte del terzetto, una parte musical que es muy simple en el sentido que parece como acompañar y acompaña hasta hacia lo que se espera que pase después, que será la muerte de Hernani. Hablando de la muerte de Hernani, ¿cree usted que la escena, la muerte de Hernani, ese pedacito nada más, está descrito con una languidez y una resignación beliana? ¿Hay una influencia de Bellini ahí, sí o no? Sí, muchísimo. Sí, sí. Ma la influenza di Bellini in toda la ópera es increíble. También no sé si el maestro es de acuerdo, ma también nella escritura del coro Sí. recuerda mucho Puritani, recuerda Sí. mucho... Sí. La escritura del coro es curiosa porque los tenores están en un registro muy brillante. Y también los barítonos. Sin embargo, las mujeres están en un registro medio, casi bajo. Y yo no sé por qué. No comprendo por qué. Si sería porque a lo mejor en la ópera en Venecia en aquel momento el coro, la parte de los tenores era lo mejor, o porque precisamente él quiere que el coro realmente sea muy heroico y entonces escribe una tesitura muy tensa que está ahí, a veces en pasajes muy, muy agudos. Es posible que sea por eso, ¿no? que sea buscado sí, esto. Creo que sí. Sí. El coro es muy brillante, sobre todo el coro de hombres. Es muy brillante. El coro de mujeres es mucho más liviano, mucho más... y después cuando en los concertantes, es verdad que a veces las mujeres quedan un poquito como deliberadamente en un segundo plano. Sí. No sé... Porque probablemente la figura de Elvira es talmente... Es el centro, digamos decir, femenino de la ópera, ¿no? Y el coro de las mujeres queda un poco en un segundo plano. Sí, antes quería decir una cosa que se me ha ido al santo cielo, don José, perdóneme, y es que justamente Donizetti estaba en Viena y escucha Hernani y dice, este es mi sucesor y esta es la nueva música en Italia. Es decir, que para Donizetti, palabras mayores, aquí empieza una nueva música italiana con el Hernani. ¿Y por qué, pese a la belleza melódica de Hernani, es una ópera que se representa tan poco? Porque en España se representó el año pasado en Las Palmas, en 2010 en Bilbao y hacia atrás, ya no lo sé por qué, maestro. Yo creo que lo ha dicho el maestro antes, por los solistas. ¿Y es posible entonces que los teatros prefieran hacer el trovador porque puestos a contratar contrato 4 para hacer el trovador? Eso ya no lo sé, pero Es quizá... que necesito 4 también en el trovador. Yo creo que también nos movemos también en lo comercial, ¿no? Es decir, la gente prefiere no arriesgar y ir a lo que conoce. Entonces, el Trovatore es más conocido, igual que Rigoletto. Pero Hernani es bellísima. Sí, absolutamente. Claro. Yo digo que yo estoy enamorado de esta ópera, o sea, pero porque tengo que decir que conocía alguna aria, no conocía la obra en profundidad, no había estudiado la parte de coro. Cuando el año pasado me enteré que íbamos a hacerla, me puse a estudiarla. Y fue esto que se dice amor a primera vista, ¿no? Es que la obra no tiene desperdicio, es que es una obra absolutamente maravillosa, maravillosa. En esta ópera se consolidan las novedosas figuras del tenor, la soprano y el barítono típicamente verdianos. Bernard Shaw dice que el distintivo de la mayoría de las heroínas de Verdi es lo que él denomina la belleza trágica, entre comillas. Es decir, que se expresa en frases amplias, sinuosas, en la que la coloratura no adorna, sino que lo que hace es que saca a relucir el carácter del personaje y la situación en la que el personaje se encuentra. ¿Están ustedes de acuerdo con esta afirmación de Bernard Shaw? Sì, no, ho capito bene, ma... Sì, dimmi di no. Ma
Sì, in qualche maniera sì, sono d'accordo. Le colorature, c'è differenza tra quello che erano le colorature rossiniane, è molto, anzi no, è molto vera questa osservazione, cioè, in realtà non avevo pensato, ma è molto così, molto, molto realistica. In Rossini abbiamo delle colorature che sono estremamente connesse alla qualità vocale. Invece in Hernani tutte le colorature sono connesse a un'azione tragica connessa alla parola. E questa è la grande differenza. Sì, sì, effettivamente pensando es un punto di vista corretto y realmente es esa diferencia porque en Rossini la coloritura sirve para acompañar lo que es la musicalidad del canto, en cambio en Hernani tiene que ver con lo que está ocurriendo y con lo que se quiere expresar en este momento, con lo cual efectivamente es una característica que la diferencia. Y en relación a los personajes masculinos, también Bernard Shaw dice que Verdi nunca escribió coloratura para ellos y que lo que les caracteriza es la distinción y la fuerza heroica. ¿Esto estamos de acuerdo o no? Totalmente. Eso es verdad, sí. Y en lo de la soprano yo creo que pasa con donde descaradamente parece que sea como esto que se dice un producto que dice 3 en 1, ¿no? Hay un producto que dicen 3 en 1, ¿no? Pues el caso de Traviata, que realmente en cada acto tendría que haber una soprano distinta. Esto está aceptado por todos. Bueno, pues este tipo de sopranos como la de Nabucco, la Abigail de Nabucco, y este caso es que tiene, claro, hay que pensar que Verdi vive de una tradición que viene de antes. No puede romper del todo, pero él está abriendo un camino nuevo. Entonces, el caso es que técnicamente la que canta el papel de Elvira tiene que ser una soprano que tiene que tener agilidad, tiene que tener agudos y tiene que tener graves. De hecho, yo estoy alucinado, enamorado de los graves que tiene nuestra soprano, Angela. Es una cosa increíble. Unos graves bonitos, redondos, sin abrir, y los agudos, en la cadencia que hace al principio de su primera intervención, coge un do agudo, creo que es, cubierto, que dices, pero ¿cómo es posible que pueda hacer esto y que pueda cambiar tantos colores, ¿no? Entonces, es un prototipo, yo creo que Verdi tenía, en este caso la Loewe, esta con la que tenía tan mal, esto, yo creo que era un tipo de soprano que podía cumplir con todos estos Lo mismo requisitos. es por la voz de Hernani, donde el color de la voz debe ser muy trágico. Creo che la prima vera opera di Verdi dove il canto del tenore è così tragico. Ci sono delle frasi che proprio sono già di quelle che sarà il Don Carlo. Connettendo col Don Carlo ci sono molti tipi di scrittura che poi ricorderanno quelle che saranno il Carlo del Don Carlo. Sí, se hace mucha parte que se junta mucho, conecta mucho con Don Carlos por la tragedia que tiene el canto del tenor, con lo cual volvemos a encontrar en Don Carlos lo que ya tenemos en Hernani. Precisamente de Elvira y de Hernani, Elvira tiene un área maravillosa al principio de la ópera, Hernani Involami, de una dificultad tremenda, con una cabaleta. Es curioso que en la ópera tradicionalmente un tenor se enamora de una soprano y un barítono se opone. Aquí no pasa esto. Aquí hay un lío monumental porque Elvira está enamorada de Hernani, que es el tenor, pero se tiene que casar con su tío, que es el bajo, al que aborrece. Y luego, por otra parte, tenemos al rey por ahí, que es el barítono, que la pretende. Open mind. ¿Cómo se plasma en Hernani y en Elvira, las dos, la dificultad de estos distintos sentimientos? Y vocalmente, para Elvira lo peor es el área esta que hemos hablado. Para Hernani, lo que ha dicho usted de que tiene que ser un pasaje grave. ¿Dónde radica la dificultad de los dos papeles? Come diceva il maestro prima, per quanto riguarda Elvira, appunto, la difficoltà sta nella varietà della scrittura. Il registro... En la primera cabaleta no baja dos octavos o...
Sì, Sí, vas al do arriba y llegas sube, hasta, baja, creo que ¿no? hasta más, la, que fa 2 octaves plus una nota grave. la grave, sí, sí, sí. Baja. Es muy, muy interesante. Questo è il genio di Verdi, il genio? Sí, Genio, pues sí. genio, pues Il genio de Verdi, por ejemplo, nella escritura della voz de Hernani. Hernani è fondamentalmente un personaggio che ha tendenze suicide, secondo me. Questo è molto molto chiaro. E questo lo possiamo percepire nella sua voce. Cioè, e in questo Piero Pretti, devo dire, è straordinario, perché Piero Pretti, il nostro Hernani, ha un colore di voce, personalmente anche, che mi fa stare molto, 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 incarnare molto il ruolo, perché ha una qualità vocale che permette di tenere la tensione tragica sempre, di non far mai vedere un raggio di luce in quello che dice Hernani. Sí, lo que tiene característico el Hernani, esto queda bastante claro, que es un hombre con una tendencia suicida. Y esto se nota en su tono de voz, en su canto. Y el Piero Pretti, el tenor que tenemos para esta representación, esta ópera, es excepcional porque consigue guardar este tono de tragedia durante toda la ópera sin dejar ni un momento de deslumbre o de luz. Hay una cosa que a mí también me gusta mucho, que quisiera decir, y es que durante toda la ópera está presente, primero hay no sé, un film, ¿no? Hay una película, ¿no? Y es como el entierro de padre de Hernani. Entonces la tumba está siempre presente. Es un poco lo que hablamos del Sí, final. que aparte une con el escenario. Exactamente, ¿no? sí, sí. Es muy, muy, Entonces, muy bueno. cuando se acercan a la tumba el hijo, hay un recordatorio de la parte del Don Giovanni, del final de Don Giovanni. Sí, es decir, que Verdi conocía muy bien Don Giovanni. Y hay unas sonoridades, esas sonoridades de Mozart último, del Don Giovanni o del Requiem, unas sonoridades oscuras que ya se anuncian en el pequeño preludio que hay al inicio, donde están todos los acordes, el acorde de sexta napolitana del principio, que es un acorde muy utilizado en todas las épocas, pero que siempre denota que la historia va a acabar trágicamente. Es decir, que el lenguaje armónico y la orquestación ya tienen unos colores muy románticos. Y yo veo una gran conexión con Mozart también en esto, en esas sonoridades, con los metales que recuerdan cuando el comendador habla, la escena del comendador del Don Giovanni. Vero. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver, la tesitura del barítono en Hernani se extiende hacia el registro agudo. Yo creo que Don Carlo es más todavía que Nabucco el barítono del Verdi original, pues porque utiliza pues, el control del legato para trabajar los efectos que van de lo seductor a lo heroico. Entonces, ¿cree usted que la noble línea de canto de Don Carlo en el tercer acto de Hernani es una marca del estilo de lo que Verdi escribiría luego para los barítonos y para los bajos? Sí, claro, sí. Con la diferencia que en el Don Carlo de Hernani es un Don Carlo, un tipo de vocalidad un poquito más joven, se facciamo un paragone con Posa, ma lo stesso Luna, Conte di Luna, possiamo vedere che Verdi, quando scrive Conte di Luna, è anche più sicuro dei propri mezzi come compositore, perché sa che può spingersi molto di più di quello che poi aveva fatto con Hernani. Il Don Carlo di Hernani, per esempio, l'aria o dei Verdandi miei è molto corta, cioè rispetto a quelle, se si pensa al baleno del Trovatore, scusa, mi fanno arrabbica. Vamos a probar a traducirlo. Sí, claro, eso es verdad, pero también una diferencia en el tipo de vocalidad que encontramos, porque es una vocalidad más joven.
y de alguna manera influye el hecho que en este momento Verdi todavía no se atreve a hacerlo a lo que hará después, o sea, lo que es el área de Hernani es como muy corta, en cambio en el personaje del Conde de Luna esto ya se atreve y empuja hacia mucho más allá. Yo creo que también hay una razón de edad también, ¿no? Cuando compone Hernani Verdi tiene 30 años, igual que el maestro Spotti, ¿eh? Y cuando compone las otras óperas ya es un hombre ya mucho más maduro, ¿no? Yo creo que también y después también que yo creo que el Don Carlo de aquí en el tercer acto evoluciona como persona, porque acaba bendiciendo el matrimonio de Elvira con Hernani, y hay como él renuncia a ella en favor del otro, y yo creo que eso también está reflejado. Sí. Creo que está reflejado. También en la orquestación tenemos el clarinet bajo. Bueno, este pasaje es absolutamente increíble. Incredibile. Sì, sì. C'è un altro passaggio simile come il ballo in maschera, quando c'è il passaje col corno inglés, è lo mismo, un'anticipación de 20 años. Sí, yo creo que ese pasaje es único en ese momento en la historia de la música. Sí. No hay una orquestación igual que esa. No. Sí, sí. Il comincio del terzo acto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la misa en si menor de Bach, esa orquestación que hay, que tocan la trompa con dos fagots y el continuo, por ejemplo, que eso no había pasado nunca. Pues es absolutamente genial. Nos queda un personaje nada más, el bajo, del que ya hemos hablado, Ruiz Gómez de Silva, que es malo, malísimo, un personaje estremecedor. Quizá Verdi no pintó ninguno con trazo tan negativo, solo le impulsa el honor ofendido. Es un villano operístico en toda regla, la venganza. Quizá aparece en la figura de Silva la componente de los padres malignos que luego Verdi escribirá. Como Rigoletto, por ejemplo. Bueno, como Germont en la Traviata, Okay. o como Amonarro, ¿no? Quizá, o... No, a ver, con esto no soy molto d'accordo, perché per me la figura di Silva è una figura che non è talmente cieca come visione, che come nelle opere di Verdi, come nelle altre opere di Verdi, è un personaggio che non è direttamente connesso, non so come spiegarlo bene, ma non è, figurati tu, non te lo dico. Non è un personaggio direttamente connesso con la vicenda, ma è come se fosse un'entità superiore, una entità staccata, diciamo, ultraterrena di quello che poi di fatti è. È come un fantasma, non so, è un'entità separata. Sí, respecto a eso no estoy de acuerdo porque la figura de Silva, lo que es el personaje de Silva, es como un malo ciego, o sea, actualmente ciego, como separado totalmente de la realidad y de alguna manera interviene como si fuera una entidad superior, un ser como si fuera un fantasma y que no tiene relación y conexión con los demás personajes, con lo que ocurre en la escena. C'è una lettera molto importante di Verdi che parla di questo, del terzetto finale, in cui Verdi fa la concertazione, spiega a Hernani, al tenore di Hernani, come interpretarlo, e Verdi dice una cosa molto interessante, dice: devi interpretarlo come se Silva non fosse in scena, ma fosse dentro la tua testa. E questa è una cosa, la trovo, nella mia concertazione lo faccio pure. Lo trovo una cosa estremamente interessante, quasi rivoluzionaria, se si pensa a quello che sarà poi la psicoanalisi già del Novecento, eccetera. È un'anticipazione di 55 anni di quello che può essere, di quello che succederà, insomma, successivamente. Sí, es una carta de Verdi donde él habla al tenor para explicarle cómo tiene que
cantar esta parte del tercer acto. Y lo que le dice que tú tienes que cantar como si el de Silva no estuviera en la escena, como si estuviera presente en la escena, sino que estuviera en tu cabeza. Y entonces eso es como adelanta mucho lo que será el futuro, la visión de futuro de, vamos a decir, 25 años, lo que es la psicoanálisis, y a lo que es ver lo que es dentro de la cabeza de las personas. Hay quien ha dicho que Verdi fue un gran compositor de coros de ópera. Maestro Perales, ¿cuál es el papel del coro en las óperas de Verdi en general y en Hernani en particular? Bueno, recuerdo un interview a un director de coro que estaba en el Teatro Real hace tiempo, que decía que Verdi era el pan de los coros. Decía, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque en general yo creo que los coros de Verdi representan un poco el alma del pueblo italiano. Representan lo que en un momento, cuando él, un poco Italia le pone en su música la libertad del pueblo italiano, ¿no? Y es la expresión que, bueno, todos conocemos, que el exponente máximo es el coro de Nabucco, ¿no? Y en el caso de Hernani, el coro al principio son los bandidos que van con Hernani, que están allí bebiendo vino y tal, y que tienen... después están la sección de las mujeres que sale después, que son como las doncellas, ¿no?, que están allí en el castillo, que están asistiendo a Elvira. Después también el coro como elemento de los clímax de los concertantes, que para mí siempre... Yo creo que no hay ningún compositor que escriba concertantes como Verdi, cuando a los finales de los actos están todas las fuerzas en el escenario. Y realmente, pues el coro lo que hace es subrayar, poner énfasis en los puntos culminantes de la acción de la ópera. En este caso, son los que están con Hernani, son los bandidos que van con él, en fin, todo esto, sí, sí. Hernani tiene un famoso coro, enlazando un poco con lo que ha dicho Maestro, que es Irredesti, el León di Castiglia, cuyo texto podría enaltecer cierto sentimiento patriótico. Sí. Se ha hablado y escrito muchísimo sobre los coros patrióticos de Verdi. Lo acaba de mencionar, el coro de Nabucco, Va Pensiero, que se convirtió en el himno del Risorgimento. Maestro Perales, ¿piensa usted que Verdi tenía alguna intencionalidad política cuando escribía la música de sus coros para sus óperas, o de esto es algo que vino después por el público, por la situación política de Italia, por lo que fuera? ¿Había intención o fue...? Yo creo que indirectamente, ¿no? Es decir, que a lo mejor en un principio no pensaría en esto y después la situación lo lleva a liderar, ¿no? A ser como un líder. Si no hay un líder político, los líderes, los artistas como él, se colocan un poco llevando como la bandera, ¿no?, del país, en este caso a través de la música. Y la prueba está en lo que ha dicho el maestro, que su padre le ponía el trovatore de pequeño, ¿no? Porque ellos, la música de Verdi la lleváis en la sangre, la sentís, porque es un compositor que te toca el alma, es decir, como ninguno, es que es muy próximo. Es que a mí no me extraña que la gente saliera cantando del teatro cuando oían un coro de Verdi. Después, con respecto a este coro, yo en la preparación del coro he ido con mucho cuidado, porque es un coro que te puedes pasar, sí, en cuanto a que tenga un carácter, digamos, demasiado demasiado militar, como demasiado... yo creo que es un coro más de amplitud, es un coro de cantarlo con nobleza. Es un poco lo que dice, ¿no?, la nobleza de Castilla, no sé, un poco... Es un coro noble, no es un coro de fuerza que se podía interpretar así, como un coro patriótico de estar ahí. En una situación de secreteza. Exactamente, sí, exacto. Sí. Pero entonces, en las óperas de Verdi, por ejemplo, Macbeth, tenemos un personaje, Las Brujas, que es un coro, pero es un personaje. Sí. En Hernani el coro no es un personaje, pero no podríamos entender de ninguna manera, supongo, las óperas de Verdi sin los coros. Sí,
exacto. Claro. Sí, sí, imposible. A lo mejor otro compositor, si Sí, le cortamos el coro, sí, no sí. pasa nada. Yo creo que no hay Pero- ninguna ópera de Verdi que no tenga coro. Ahora no sé, porque hay algunas que no las No, conozco. pero coros además que todos son parte fundamental de la obra. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea que, por ejemplo... personaje. Es un personaje siempre, siempre, siempre. Bueno, en el Unos caso más, que he otros citado de las menos. brujas, desde luego es un personaje. exacto, pero bueno, es que exactamente. en Macbeth también hay otro coro, aparte del Sí, de las sí, brujas. sí, sí, sí. Siempre, siempre. Sí, sí. Y son coros importantes y difíciles de cantar. Es igual que la banda interna también, que es un elemento que casi que es indispensable que esto seguramente se da por las bandas de música, seguramente, un elemento más popular, ¿no? Sí, 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 sí. Y también para jugar con el espacio, ¿no? Para tener la orquesta del foso y tener la banda fuera, ¿no? Es un elemento también casi como el coro, que es imprescindible. Sí. Precisamente hablando del coro, el coro no es una agrupación de solistas que cantan juntos, hay que empastar las voces. Sí, claro. Entonces, maestro, ¿cómo consigue usted que 59 cantantes, creo que hay ahora en el coro, Sí, corríjame si no es Sí, cierto, 59, sí. que forman el coro, cómo consigue que canten al unísono y consigan un sonido que se perciba como uno solo? Bueno, a veces Y se no- consigue, otras veces no. No, Sí, pero bueno, en general sí. Sí. Normalmente. Sí, sí. ¿Cómo sí, se sí. hace eso? Bueno, primero que nada está que venimos cantando mucho tiempo juntos. Esto es muy importante, tener una plantilla estable. Después hemos hecho muchas óperas de Verdi ya. Es decir, que el sonido de Verdi lo tenemos muy... Y además yo creo que la escuela de canto nuestra de aquí en Valencia, los cantantes, que la mayoría son valencianos, en el conservatorio se han educado con la música italiana. Entonces, y además por el color de nuestras voces, que son voces mediterráneas. Esto nos va muy bien. Después también la influencia de los maestros, porque aquí ha pasado, como sabéis, grandísimos directores, todos, desde que se inauguró el teatro hasta el maestro Spotti, que han contribuido porque mi misión en realidad es que cuando vienen los maestros, ellos con un dedo puedan mover el coro. Ese es mi trabajo. Es decir, hacer que ellos vengan y en el encuentro que tienen con el coro sea un encuentro que rápidamente se den cuenta de la calidad del coro, que se lo saben y después ellos, cada uno, da su pincelada. Pero esa es mi obligación. Entonces, hay una cosa que yo creo que quizás es lo único que ha aportado el coro, y es que yo soy instrumentista. Mi formación es de instrumentista, de clarinetista. Entonces yo creo que una cosa que es muy importante en el coro es la disciplina de la entonación, de los ataques, las emisiones, la medida exacta. Por ejemplo, en el coro del final del segundo acto, si no tuviéramos un coro disciplinado rítmicamente, sería muy difícil ir juntos, Sí, sí. porque es un coro muy rápido, muy difícil de ir juntos, muy preciso. Entonces, yo lo que intento es que se escuchen entre ellos, que canten juntos, que la afinación sea lo mejor posible, que la dicción sea la mejor también. Y después, pues también hay que decir que no tenemos mucha tradición, pero hemos tenido mucha suerte con los directores y con los solistas que vienen. Y esto hace mucho. En la línea de lo que está diciendo, maestro, usted ha contestado en una entrevista hace muy poco, donde decía que el coro ha encontrado un equilibrio para ensayar con calidad, es decir, hacer los ensayos justos, concentrando el trabajo e intentando cansar lo menos posible la voz de los cantantes. Sí. Yo me quedo alucinado cuando usted ha declarado que con 2 ensayos Sí. el coro puede cantar Hernani con partitura. Sí. ¿Esto cómo es posible? Sí. Bueno, porque primero que nada ellos tienen un nivel de lectura muy alto. Es decir, que yo, por ejemplo, y ya el segundo día, una vez puesta la letra, yo les dije, me acuerdo el primer ensayo, les dije, hoy es lunes, el viernes, si hubiera un concierto, una versión de concierto de Hernani, tendríamos que ser capaces de hacerlo. Así que vamos a ponernos las pilas, vamos a ser rápidos, Y esto se ha conseguido porque el coro tiene una capacidad de lectura muy grande. Es decir, que yo me di cuenta de esto al principio cuando empecé en el coro, que si la gente no lee una partitura, si no lee en la partitura, se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo. Y yo sé que hay algunos coros en otros sitios que lastran gente que viene de hacer una prueba de cantar un aria cuando tú haces en el coro, pero no hacen una lectura a primera vista. Entonces, yo recuerdo, y ser breve, una anécdota
de un señor que vino y cantó un aria de la aria famosa de Rigoletto, que no se puede cantar mejor. Este señor era camionero y llevaba un cassette y se pasaba el día oyendo Rigoletto. Y vino y nos quedamos todos alucinados. Fijaos, voy a contaros una cosa. Había para audicionar 20 o 30. Este señor cantó primero porque pidió el cantar primero y la mitad se fueron asustados. Porque dijeron, uy, este tiene un nivel. Y entonces nos quedamos, estaba Matilde Salvador en el tribunal. Y cuando le dimos una partitura para que leyera un pasaje fácil a primera vista, dijo, es que yo no sé música. Y recuerdo que Matilde Salvador le dijo, pero esto es un crimen. Pero tú, ¿por qué no estudias música? ¿Por qué no estudias solfeo? Pero con la voz que tienes. Si tienes una voz, Dios te ha dado una voz maravillosa. Y dice, oye, pero es que ahora ya con mi edad, porque ya es un hombre de unos 40 años por ahí, yo ahora coger un solfeo y todo eso. Entonces, yo exigí eso desde un principio, ¿no? Entonces, el coro tiene mucho nivel para leer, son muy ágiles para leer. Pero y también podemos decir que usted tiene la suerte de tener un grupo tan profesional que vienen con la lección aprendida de casa. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad porque marcamos el trabajo. Prácticamente, fijaos que muchas veces hay que hacer parciales para trabajar las cuerdas y yo recurro muy poco a hacer parciales, trabajamos directamente juntos. Y esta pregunta es extensible a usted, maestro. ¿La orquesta también ha venido con la lección aprendida? Cuando usted llegó aquí, ¿ellos ya se sabían Hernani? ¿O ha tenido que trabajar mucho? No. Ma aquí la cuestione è un po' differente per l'orchestra, perché diciamo che il linguaggio dell'Hernani è un linguaggio che tecnicamente i professori d'orchestra possono eseguire, non dico senza problemi, ma molto, cioè l'orchestra è abituata anche a suonare delle cose più difficili rispetto ad Hernani. Il lavoro che ho fatto non è stato sul far scoprire la partitura, ma è stato sul donare un colore verdiano, un colore italiano all'orchestra, che comunque la base era già ottima, e di lavorare su quello che poi sarà il balance col coro, col palco, che è la cosa forse più complessa e difficile. Sí, para orquesta el tema es diferente. Lo que es la música de Hernani no es una música especialmente compleja. O sea, seguramente esta orquesta ha tocado cosas más complicadas. Pero lo que se ha trabajado sobre todo es para darle lo que es el tono de Verdi, el tono italiano, el tono que quería darle el director, para transmitirlo a la orquesta, para que pudiera realizarlo. Y sobre todo lo que es el trabajo de tocar junto con lo que es el coro, lo que son los solistas, o sea, lo que es el poner junto el todo. Volviendo al coro, por lo que dice usted, maestro, me temo que son mucho más difíciles los ensayos de escena que aprender la música. Tengo que decir que en escena el coro tiene mucha facilidad para aprender. Y a veces me sorprendo lo rápido que trabajan, y los directores de escena a veces han cancelado ensayos de ver lo rápidos que son. Y después yo he impuesto una cosa que creo que en Italia no se suele hacer, y es que yo obligo a que el coro cante a voz en los ensayos de escena. Que eso no se suele hacer. Los ensayos de escena generalmente no se suele cantar. Se canta una voce durante en muchos sitios no cantan. Sí. Y yo creo que esto es un error, porque para memorizar conviene cantar, porque en obras que hay mucho coro, las situaciones de la escena te recuerdan el texto y te recuerdan la música que viene y que va. Entonces, lo difícil, es lo que ha dicho el maestro, es concertar a todos. O sea que en la ópera es una cosa muy curiosa. Empezamos trabajando por separado. El coro trabaja con su director, si hay ballet trabajan con el maestro del baile, la figuración trabaja con tal, después se hace el trabajo de escena, después la orquesta ensaya con el maestro aparte y después nos juntamos todos, ¿no? Entonces, yo lo que sí que procuro es que en los ensayos de escena el coro ya cante. Ya cante porque las pequeñas dudas que puedan haber de memorización o incluso se repiten dos coros que son casi iguales, dos intervenciones, por ejemplo, en las cabaletas y tal, pero que una es para seguir y la otra es para terminar, si no se cortan, porque a veces que se cortan, entonces hay que decir que cuidado que se corta, que el cantante no puede hacerlo, vamos a la segunda vez. Entonces, esto, en la colocación en el escenario,
les recuerda. Y ahora ya en el coro no hay que decirlo, ellos lo hacen. Y entonces los directores de escena, cuando vienen de fuera, y incluso los solistas, se quedan sorprendidos de que el coro canta a voz ya en los ensayos de escena. Y Sí, que a lo mejor ellos no cantan a voz. tengo que decir que tuvimos una escuela muy buena, porque cuando se creó el coro, al cabo de un año, se hizo una producción de Carles Santos, que se llamaba Tramuntana Clemens, que era un espectáculo de 1 hora y media cantando el coro a capela, haciendo las cosas más estrambóticas que os podéis imaginar. La primera escena, los tenores salían cantando como una especie de fuga, colgados del escenario, con un arnés, bamboleando. Entonces yo he pensado, después de eso, este coro puede hacer cualquier cosa. No nos extraña nada. Me parece una pregunta difícil. ¿Puede definir el sonido del coro en la actualidad? Sí. Bueno, ha variado porque he escuchado grabaciones nuestras de hace 30 años ahora es un coro más mayor, las voces se han oscurecido un poquito. Pero tengo que decir, eso lo digo en la entrevista, y yo no soy responsable del sonido del coro, en absoluto. No me puedo poner esa medalla. Porque el primer día que ensayé, bueno, el coro empezó, hizo una ópera que fue Don Pasquale, con un director de coros que venía de Abao, que estuvo 2 meses trabajando con ellos, y después me cogieron a mí. Entonces, cuando yo llegué, realmente el coro sonaba muy bien. El sonido era muy bonito. Lo que hacía falta era que un coral de Bach de una pasión no lo podían cantar. Afinación. Entonces yo dije, bueno, mi labor aquí es compás, ritmo, afinación, justeza, lectura de la partitura. Ese es mi trabajo. Pero el sonido está ahí ya. Está ahí. Después hay directores, por ejemplo, el maestro Abado, por ejemplo, trabajaba mucho, que quería mucho sonido cupo en algunos pasajes. Decía, es que es demasiado brillante, hay que hacer un poco el sonido. Otros, por ejemplo, el maestro Masel nunca se metió en el sonido del coro, por ejemplo. Yo creo que incluso cuando hicimos el Requiem de Verdi lo hicimos sin ensayar, porque él perdió un avión y salimos ahí, hicimos un ensayo y él dijo, bien, y ya no dijo nada, ni a la orquesta ni al coro. Sí, sí. Bueno, Hernani se inicia con un breve preludio que introduce el motivo del cuerno, que es el que sella el sino de Hernani. Entonces, maestro Spotti, ¿cree usted que el motivo del cuerno es ya una intuición del leitmotiv wagneriano? ¿Qué importancia tiene el cuerno en Hernani? Assolutamente sì. Il corno non è solamente il corno come inteso come strumento, ma come dicevi è la questione del corno come colore timbrico, la questione del colore, quello che poi è sì, è vero, è una specie di leitmotiv ricorrente nell'opera. E anche non solo, la cosa geniale di Verdi è che in tutta l'opera non mette il corno non suona da solista in orchestra, ma suona sempre da solista fuori scena, cosa che invece Bellini non faceva. Bellini ammette tanti soli di corni nelle sue opere, e questa cosa devo dire che anche la genialità di Verdi è come un buon cuoco, sa mettere gli ingredienti, non esagerare con gli ingredienti in un piatto, ma saper dove metterli al posto giusto. Sí, el cuerno no es solo un sonido, o sea, solo el timbre del color que da el cuerno, sino es verdad que es un leitmotiv permanente que se repite a lo largo de la ópera, y lo que es diferente, lo que es la genialidad de Verdi y lo que lo diferencia es que en ningún caso el cuerno suena dentro de la orquesta, como pasa con solista, sí. Como solista. O sea, suena siempre lo que es fuera de lo que es la ópera. ¿Y al final cosa diré esto? No le importa. Sí, vabbè. Verdi solo estuvo una vez en España, al comienzo de 1863, para el estreno La Forza del Destino en Madrid. Sin embargo, la obra de Verdi contiene textos de origen español, como los de Ángel Saavedra, Duque de Rivas o García Gutiérrez, para los libretos que utilizó Verdi para La Forza del Destino, El Trovador, Simón Boccanegra. Hace referencias al trasfondo político de Don Carlos, a la América colonial española de Alcira, a la Lama de Bilbao en Falstaff, a Castilla y Aragón y el honor castellano en Hernani.
¿Qué papel juega España en la obra de Verdi? Sì, la domanda è? Sì, no, anche se lui è stato brevemente qui in Spagna, Spagna. però sono molte opere dove c'è il tema della Spagna, sia Sì. quello di Castiglia, Sì. sia il tema delle Americhe, Sì, chiaro. sia il tema per l'influenza di Verdi in Verdi della Spagna. Quanto è importante la Spagna per Verdi? Ma creo que Verdi es muy aficionado a la Spagna e più che alla Spagna, secondo me, al popolo spagnolo, cioè a quello che è la natura del popolo spagnolo. L'Italia ha sempre avuto un grande fascino per la Spagna e questo si riflette anche nella musica. Però influenzato, basta pensare anche al Don Carlo col bolero di Eboli, insomma. Questo colore spagnolo è una costante, insomma, nella produzione verdiana, assolutamente. Sí, de Verdi lo que podemos decir que sobre todo está fascinado más que por España, por el país, por el pueblo español, por su manera de ser, por su color. Y se puede ver en la música, por ejemplo, en Don Carlo con el bolero, que es característico y nos enseña cuánto es su amor para ese estilo. De todas formas, también siempre en la historia de Italia, al tiempo de Verdi como ahora, siempre hay admiración para la manera de vivir, la manera de sentir de los españoles. Sí, pero esto también es parte del romanticismo, ¿no? Porque hay como un romanticismo periférico que se extiende a lo largo del siglo XIX y España es considerado como un país exótico. Ahí está, por ejemplo, la Carmen de Bizet, por ejemplo, ¿no? O cuando se dice que los mejores compositores españoles somos franceses, ¿no? Entonces yo creo que Verdi también ve España como un país exótico, como una fuente para conseguir libretos. Él también es un hombre que tiene afanes de perfeccionarse culturalmente, que tiene una buena biblioteca y también tiene contactos con un libretista de él que está en el Teatro Real al principio no recuerdo el nombre. Piave posiblemente estuvo en el Teatro Real como intendente o Merelli, alguien. Hay un contacto que tiene él en el Teatro Real que le hace llevar el surte de obras y de posibilidades. De hecho, que en este libro que hemos hablado antes de Akal, estoy pensando, no recuerdo habla de un viaje a porque Piave está en España, viene a España, el libretista, ¿no? Es Piave, ¿no? Y creo que llega a ser favorito de Isabel II. Ahí hay una historia por ahí, no sé, incluso creo que amante o así, no sé. Bueno, a Isabel Cosa de II eso, le sí. escribían Sí, algo había de eso, sí. de las óperas de Verdi, Sí. le hacían arreglos Sí, para piano, para exactamente. Isabel Exacto, II. sí. Como era Pedro Pérez de Albéniz, o quien era el Sí, pianista. Albéniz, sí, Albéniz, exactamente, sí. le hacía arreglos de las obras de Verdi para que ella tocara en Palacio. También hay una anécdota también en ese libro que Barbieri quiere conocer a Verdi cuando viene a España y Verdi no quiere saber nada porque quieren invitarlo al Teatro de la Zarzuela. Y creo que Verdi se niega a ir y si va, pues está ahí un rato y no quiere saber nada. Y después, cuando viene, creo que Don Carlo, pide apuntes de folclore español y Barbieri, sabéis que era, y iba recogiendo melodías y entonces le dijo, pues no le quiero dar nada, por muy Verdi que sea, no le voy a dar ninguno de mis... porque él había recopilado todo un cancionero que es muy famoso. Bueno, son las 9 de la noche. Wow. Pasado volando, porque yo no estábamos a sé si gusto. quieren añadir algo, sugerir algo de lo que no hemos hablado, o si podemos hacer, el público quiere hacer alguna pregunta, hacerles alguna pregunta a los maestros. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo, apostillar algo, decir algo? Nadie. Bueno, pues yo quiero darle las gracias al maestro Spotti, al maestro Perales, a nuestro traductor, a todos ustedes que han asistido a Perspectives. Y me gustaría leerles una última reflexión sobre Verdi. La originalidad de Verdi desde el inicio de su carrera ha sido olvidada muchas veces por la evolución posterior de su obra. Ya en sus primeras óperas se advertía una más que incipiente personalidad, tanto en las inconfundibles melodías, en la instrumentación y la armonía, como en el tratamiento de los aspectos dramáticos y musicales. A medida que Verdi se fue haciendo mayor, su música se fue haciendo más joven, más moderna y más audaz, hasta llegar a Falstaff,
su última y más vanguardista ópera, compuesta a los 83 años. La última frase pronunciada por Falstaff en la obra, «Todo el mundo es burla», deja entrever la sabia y perspicaz mirada hacia atrás, hacia su dilatada vida llena de experiencia de un viejo joven, un genio, un maestro que cerraba su maravillosa carrera musical. Verdi afirmó que no le daba miedo a la música del porvenir. 54 años después del estreno de Oberto, un anciano que ya le había dicho todo sobre la ópera, que no tenía que mostrar nada en el terreno melódico, logró en la recta final de su vida doblegar la materia, la forma, para aprender el espíritu, la emoción, en estado puro. Como dijo el pianista y compositor italiano Luigi Dalla Piccola, Verdi quiso ser el mismo y logró serlo. Si no quieren decir nada, muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.